experimentar un avivamiento? Dios busca hombres y mujeres dispuestos. El avivamiento es la respuesta. La cruz y un avivamiento. Avivamiento, despertamiento espiritual. Debo explicar, antes de entrar a fondo, comúnmente hoy día en muchas iglesias es la costumbre celebrar Semana de Avivamiento. Y se trata de llamar a almas nuevas a aceptar a Cristo Jesús. Pero eso no es avivamiento, es evangelismo. Cuando se presenta el mensaje al inconverso, es evangelismo. Pero cuando el Espíritu de Dios, haciendo uso del mensaje de la palabra, la cruz y la resurrección, conmueve el corazón del creyente, esto sí es avivamiento. Y debemos hacer muy patente la diferencia. No se puede programar un avivamiento. Se pueden formar planes para evangelismo, pero no para el avivamiento. La obra es de Dios. El programa es del Espíritu Santo. Y Él obrará a su modo, en la forma como Él hará para glorificar a Cristo Jesús. Aún más, notemos la palabra avivar, del cual avivamiento. En el Antiguo Testamento hay un verbo, chava, que significa varias cosas. Pero yo conté a lo menos 14 veces cuando la palabra, o este verbo, se traduce al español avivar. 14 veces. Y noten ustedes, la palabra avivar es restaurar, regresar al punto normal, avivar. Por ejemplo, en el Salmo 85, 6, dice ahí, volverás a darnos vida. Y el verbo ahí, volver, es el verbo chava. Regresar, restaurar la vida que se perdió. El espíritu espiritual que se falló, que se enfrió. Regresar al estado normal, en el nivel espiritual. Ya no carnal, ya no del alma, sino del espíritu. En Habacuc 3, 2, aviva tu obra. Oraba el profeta Habacuc. Aviva tu obra. Es decir, que la obra haga impacto sobre el pueblo para que el pueblo despierte de su apatía y regrese al entusiasmo y el celo de un avivamiento. Ahora en el Nuevo Testamento, el verbo que se traduce avivar, como ustedes ven muy bien, han de saber, anazao. Ana es otra vez, izao, vivir, es regresar a vivir. Por ejemplo, entre muchos casos, Romanos 14, 9, cuando habla de la resurrección de Cristo, es el verbo ahí, revivir, resucitar. Ahora también en Lucas 14, 15, 24, el padre dice al hijo mayor, tu hermano había muerto, pero ¿a qué? Revivado. ¿A qué? Ha regresado a su estado normal, cual hijo obediente, fiel. Por eso, hermanos, el avivamiento es nada menos la obra de que el Espíritu Santo hace entre los creyentes para hacerles realizar su nivel espiritual
profundamente espiritual, llenos del Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo, andar por el Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo. Es un avivamiento, el movimiento del Espíritu de Dios sobre una congregación. Y cual Ezequiel, el valle de huesos secos podrán revivir. Vino el soplo de Dios y los huesos se juntaron, se unieron y se levanta un ejército. Habían muerto, ahora han resucitado en plenitud de vida. Creyente. Por eso, hermanos, avivamiento es obra de Dios. El Espíritu de Dios hace revivir un cristiano frío a un cristiano ardiente, un cristiano estéril a un cristiano fructífero, una congregación apática a un movimiento tremendo de un ejército en marcha, lleno de entusiasmo, una pasión por el Señor, abriendo brecha con el Evangelio a los demás. Claro, es el movimiento de los creyentes, abriendo brecha, movidos por el Espíritu, capacitados por el Espíritu, tocar los inconversos. Ahora, el doctor Wilbur Smith, un gran maestro, tuvo la dicha de escuchar algunos estudios allá en Moody, en tiempo, hace años, y él en un libro dice que a lo menos 7 grandes avivamientos sucedieron en Israel. 7 en el Antiguo Testamento. Y quiero escoger uno. 1 Reyes capítulo 18, el caso de Elías. También uno de los 7. Quiero que noten varias cosas y voy deprisa. Primero, noten. Este avivamiento fue un movimiento sumamente necesitado. Note el versículo 21 de 1 Reyes 18. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? Ahora, en otras palabras, ¿hasta cuándo? Y las dos palabras en el hebreo significa: ya es demasiado pasado la hora. ¿Hasta cuándo van a tomar este paso? Desde luego antes lo hubieran hecho. Tiempo demasiado ha pasado. La hora es hora. No dejen perder la oportunidad. ¿Hasta cuándo? Ahora el verbo claudicar es el mismo verbo que encontramos en el versículo 26. Y ahí se traduce saltar, saltar, saltar. Aquí en el versículo 21 es claudicar. Es el mismo verbo, chaya. Y ahí la palabra es saltar. Pero también en 1 Reyes 18, 21 es claudicar. En 2 Samuel 4:4 es lisiar, cojear. Y la figura es un hombre cojeando, porque no tiene un equilibrio bien fuerte. Y está cojeando como entre dos muletas para buscar su equilibrio sobre dos: Baal, Jehová. Y dice Elías: ya no es tiempo de jugar con este modo de pensar. Es hora de decisión. Si Jehová es Dios, entonces a él seguir. Y si Baal es Dios, a él seguir. Ya no jugar. Ya no cojear entre dos opiniones,
entre dos procedimientos, en dos actitudes, porque Dios odia un hombre, una mujer, en un sentido que van cojeando, apoyándose en una idea, después otra idea. No, de una vez para siempre, dice Elías, hay que decidir, ya no cojear, ahora apoyarse. Si Dios es Dios, apoyar en Él. Y si acaso Baal es Dios, apoyarse en Él. Dice Elías, la hora demanda un despertamiento que causará una decisión una vez para siempre, con Dios o con Baal. Por seguir jugando, un día adorando a Baal y otro día adorando a Jehová, ya no es tiempo para tal juego de relaciones. Ya no es tiempo. Y aquí cabe muy bien la palabra sincretismo. Un día con Baal, otro día con Dios. Y de vez en cuando combinando los dos. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan allí en Éxodo 32, cuando Moisés fue al monte de Sinaí y mientras que tardaban, dijeron el pueblo de Israel, este hombre ya no regresa aparentemente, el que nos libró de Egipto? ¡Qué mentiras! Se apoyaban en un hombre, Moisés, y como él tardó, necesitaban otro para regresar a Egipto. Entonces, pobre Aarón, juguete en las manos de la opinión popular, junta los aretes y todo aquello y se forma un becerro de oro. Y recuerden lo que dice Aarón: mañana haremos fiesta a Jehová, becerro de oro. Si no, Baal, entonces Dios. Y si no, entonces combinamos los dos, Baal y Dios, y levantamos el ídolo a Baal y le llamamos Dios. ¡Qué juego! ¡Qué blasfemia! ¡Qué mentira! Por eso fue necesario un despertamiento, sacudirlos, hacerles ver la verdad, que ya no había dos opiniones, sino una. Dios solo. Dios solo. Baal es ídolo derribado. Si para un avivamiento es necesario derribar los ídolos y dejar que Dios sea el Dios único y verdadero. Pero hermanos, Israel a través de su historia, aún saliendo de Egipto, juega en ese papel. Y por eso dice Elías, ya es tiempo, después de tantos años. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Jueces? Unos cuantos días con Dios. Y después Dios manda un juez y todo va bien y de repente a Baal. Y el libro de Jueces es un juego entre seguir a Dios, seguir a Baal. Dice Elías, ya es tiempo de cesar esa tontería. Hay que decidir una vez, y esa vez para siempre. Para siempre. Hermanos, no es hora hoy. No ha habido demasiado tiempo ya que el pueblo de Dios ya no ande jugando, cojeando con ídolos de egoísmos, imágenes del yo, de vez en cuando y de repente con Dios. No, es hora de que las dos opiniones a un lado y una sola opinión. Dios será el Dios para siempre. ¿No es cierto que la iglesia de Corinto necesitaba precisamente esto? Política en la iglesia, carnalidad en la iglesia, juicio delante de las autoridades mundanas y etcétera, etcétera. La iglesia de Corinto necesitaba
un gran despertamiento espiritual, obra del Espíritu de Dios, para acabar con esa política en la iglesia, esa forma de vivir como niños en vez de maduros. Y pregunto, hermanitos, ¿no es tiempo hoy para la iglesia en tu país y el mío? Se despierte. La hora es crítica. Las oportunidades son gloriosas. La gente hambrienta. Pero para darles de comer tiene que ser una iglesia avivada. Una iglesia en cuyo seno el Espíritu de Dios se mueve e impulsa al pueblo a ir con el Evangelio, con manos candentes, no con frías, y un corazón que palpita con amor, nacido del Espíritu Santo. Sí, allá en México la expresión hagamos patria se ve en muchas partes. ¿Y cómo hacer patria? ¿Con más educación? ¿Con más terreno? Jamás. La iglesia avivada hará de mi país y algunos de ustedes, su país también, una cosecha enorme de almas con una iglesia avivada. Y ha sido así la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en Inglaterra, según cuenta la historia, en Inglaterra, la condición del país era una condición lamentable. El crimen abundaba. La falta de moralidad prevalecía. La pobreza en todas partes. Pero aún más, la iglesia reconocida como iglesia, digamos, fría. Muerto espiritualmente. De tal manera que los pastores, según la historia, algunas veces hacían uso de libros en vez de la Biblia para predicar. Y leían más libros que Biblia. Aún más, los sermones fríos, estériles. Y la vida espiritual de la iglesia fría, débil, estéril. Pocas visitas a los hermanos que necesitaban. Una iglesia apática, fría. Pero llegó la hora. Y Dios, por el Espíritu Santo, haciendo uso de un hombre, Juan Wesley, sacudió todo el país. Dios, el movimiento wesleyano que cambió la historia de Inglaterra y evitó una revolución como había habido en Francia, sangrienta, la Revolución Francesa. Oh, hermanos, el cambio de un país es un cambio interior, de adentro, del corazón. Y solo ahí Dios obra, el Espíritu Santo. Repito, ¿no es la hora? ¿No es demasiado tiempo que ha pasado desde que tu país y el mío y este país experimente esa experiencia gloriosa? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar, cojear entre el cristianismo y el humanismo? El cristianismo y otros conceptos. No, ya es demasiado tarde. La hora lo pide, las almas lo esperan y la iglesia lo necesita. Otra segunda cosa, no solamente la necesidad de un avivamiento, como el caso de Elías, pero noten el versículo 22, el instrumento que Dios escogió para hacer uso de él, para traer ese despertamiento. Es el caso de Elías. Pero noten ustedes, en Israel, 7,000 creyentes, dijo Dios a Elías. Díjoles, soy el único. Dice Dios, no, hay 7,000. Imaginen ustedes, 7,000 creyentes, pero no movían nada. Callados, apáticos, fríos, temerosos, estériles. 7,000, pero ni movían una rama de un árbol con su entusiasmo. De los 7,000 escogió uno, porque uno con el Espíritu Santo
es mayoría. Dios busca un hombre, una mujer, basta, para iniciar el avivamiento. ¿Sí? ¿Qué clase de hombre era? Elías. Un ranchero, muy bien. Mal vestido, muy bien. Quizá mal preparado, muy bien. De acuerdo con las dimensiones mundanas, bueno, un hombre muy humilde, porque andaba quizá descalzo. Pero el instrumento fue otro. Era un hombre que creía en Dios firmemente. Lo que Dios decía, eso aceptaba. Dice en Deuteronomio, si Israel peca y se olvida de mí, cerraré las ventanas del cielo para no llover. Como 3 pasajes únicamente. Pero Elías se apoyó en ellas. Si Dios dice eso, es cierto. Y dice él acá, no va a llover. Citando su declaración sobre 3 versículos. Un hombre que aceptaba la Biblia fielmente. Se apoyaba en las promesas de Dios con toda su alma. Cuidado con un hombre, no importa su preparación académica, qué bueno que los tenga. Pero un hombre que se apoya en Dios, se apoya en las promesas de Dios y dice, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, son. Lo acepto. Aún más, era un hombre entregado de lleno al servicio de Dios. Él dice aquí, delante de Jehová yo estoy. Y esa expresión, ¿ustedes recuerdan? Gabriel en Lucas dice, yo soy el enviado de Dios delante de Dios. Es decir, soy siervo de Dios. Delante de Él yo vivo, delante de Él yo hablo, delante de Él yo actúo. Sí, aún más, un hombre que buscaba únicamente la gloria de Dios. Porque en la oración que hace, dice, para que el pueblo vea tu gloria y sepa que tú eres el todo. Y para él, nada, únicamente un instrumento. Un hombre dispuesto a obedecer a Dios, aunque le costara la vida. Tuvo sus fallas, corrió, sí, pero era un hombre que en el corazón se apoyaba en esta verdad, obedecer a Dios a todo costo. Hermanos, hoy día somos tan humanistas que creemos que Dios obra a través de las multitudes. Pues ni aun Cristo. De las multitudes que le seguían, escogió 12. Uno falló, uno le negó, los más corrieron. Pero aún con 11, después con 120, el avivamiento de aposento alto. Si al revisar los avivamientos del Antiguo Testamento, notaremos que Dios comienza con un hombre, no con las masas. Por ejemplo, en 2 Crónicas 17, 6 a 9, el avivamiento en Judá se inició por el rey Josafat. En 2 Crónicas 15, 1 al 19, el avivamiento en la época del rey Asa, por el rey Asa. En 2 Crónicas 23 y 24, por Joás. En 2 Reyes 18, 4 al 7, por Ezequías. 2 Reyes 22 y 23, por Osías, un hombre. Ahora, en Hechos 2, sí, 120. Puede usar uno, puede ser 120. Para él es lo mismo. Quiere materia dispuesta. Se encuentra un hombre dispuesto a todo dar, con él basta. Con uno Dios obra. Si 120 se prestan, muy bien. Pero él no cuenta con números, cuenta con materia. Hermanos, repito y muy a grandes rasgos, revisemos los avivamientos de la historia. Qué movimiento tan glorioso, el movimiento moravo. Una congregación dividida de distintas nacionalidades,
225 creo. Hubo conflicto de ideas y de raza, etc. Pero a través de la oración, Dios obró, los unificó. Y de ahí vinieron misioneros para el mundo de aquel entonces, más que toda la iglesia en 100 años, en 25 años, más misioneros de aquel grupo. ¿Cómo se explica ese movimiento moravo? El conde Zinzendorf. No voy a entrar en su historia, pero sí dijo él un día, cuando se le preguntó, ¿cómo se explica este avivamiento? Yo tengo una sola pasión. Y esa pasión es Cristo Jesús. Una sola pasión es Cristo Jesús. ¿Cómo se explica el movimiento moravo? El Espíritu de Dios obrando a través de un hombre. ¿Y qué decir el avivamiento en tiempo de Wesley, Juan y Carlos y George Whitefield? Otra vez, 3 hombres dispuestos, listos, materia dispuesta en las manos de Dios. Y Dios trajo un gran despertamiento a Inglaterra. Y la iglesia revivió. Aún más, el movimiento en Gales, avivamiento, Evan Roberts, un muchacho, 29 años, hijo de un minero, que trabajó en una mina, pero con la Biblia enfrente, trabajando y leyendo la Biblia cuando podía. Poco estudio tuvo. Al fin fue una escuela bíblica muy pequeña, muy poco reconocida, pero era un hombre que decía esto: Dios, quebrántame si es necesario, pero pido una sola cosa, que me ocupes para tu gloria. Dios tomó en serio el corazón de Evans Roberts. Y aquel hombre iba de Gales a Inglaterra, y donde quiera que ese hombre, hablando del mensaje de la cruz, la iglesia se avivó. Y fue una cosa increíble. Hasta G. Campbell Morgan, un gran maestro bíblico en Londres, supo y fue a ver, para ver cuál era el avivamiento. ¿Cuál fue que sacudió Gales, parte de Inglaterra? Un muchacho, hijo de un minero, pero quebrantado, en las manos de Dios, vaso propio. ¿Qué vamos a decir de D.L. Moody? Allá en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, allá en Oxford, centros de cultura, y un hombre que hablaba el inglés malamente, poco sabía de gramática. Ahora, no estoy elogiando la ignorancia, hermanos, perdone, no. Pero este hombre no tuvo mucha oportunidad. Ustedes recuerdan su historia. Pero un día, estando en un servicio, el visitante, el predicador dijo: el mundo está esperando ver un hombre totalmente entregado en las manos de Dios. Sentado atrás este muchacho que trabajaba en una zapatería, dijo: Señor, yo no tengo nada que darte, pero aquí está mi vida tal cual es. Si quieres quebrantar, quieres usar esta vida con pocos talentos, aquí está mi vida. Fue a la Universidad de Oxford y de Cambridge con los grandes inteligencia, predicando el Evangelio. Y ahí un gran estudiante de medicina, Grenfell, brillante, intelectual, fue a escuchar la predicación, a ver un hombre que hablaba mal en inglés, ignorante, pero se hablaba de él, y fue, sentóse atrás. Y el Espíritu de Dios, a través de Moody, su mensaje, se convirtió y fue un gran misionero alabador. Oh, hermanitos, los ojos de Jehová recorren el universo. ¿Qué busca? Un hombre y una mujer dispuesta a que él quebrante su vida, para que el Espíritu de Dios, quien mora en el creyente, sea derramado. ¿Serás acaso tú?
¿Y tú? Dice Santiago Parker en el libro Conociendo a Dios estas palabras: el creyente que de veras conoce a Dios hará hazañas. Oh, hermanos, los ojos de Dios están buscando hoy. Para México, un avivamiento; para el Perú y para los otros países, un hombre, una mujer. Con eso basta. Abarcar todo el país, comenzando con las iglesias. Ah, tremenda oportunidad, hermanos. Somos barro. Qué dicha de poner en nuestra vida un pedazo de barro en las manos del alfarero, para que Él haga de esa vida que no tiene talentos, no tiene muchas virtudes, pero entregada, haga una obra gloriosa para su gloria. La tercera cosa, la necesidad, el instrumento, noten más, las condiciones para un avivamiento. Y aquí, a lo menos dos, que creo son siempre los dos. Primero, noten ustedes, comenzando con el versículo 31. Dice ahí: y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. En primer lugar, noten, un altar, para mí símbolo de la cruz, Levítico 1. Pero noten ustedes el cuidado que tomó y los detalles que da aquí. Dice que seleccionó 12 piedras. Dice ahí, para cada tribu. En esa época, Israel, una nación, Judá otra, se habían dividido. Pero él simbólicamente pone las 12 piedras. El pueblo de Dios total. Juntó las 12 piedras. Noten. Dice ahí, las arregló. Y la palabra es restaurar. ¿Cuánto cuidado tuvo él en juntar las 12 piedras y arreglarlas en la forma de vida? Aún más, dice, edificó en el nombre de Jehová. Note los detalles. Y una vez levantando el altar, coloca el holocausto. Los detalles son muy significantes. Y los pone la leña en orden. Entonces corta el buey en pedazos, los detalles, y los va colocando encima. ¿Cuánto cuidado y por qué tanto detalle? Porque mientras, en un sentido, en la providencia de Dios, hasta que el altar se edificara, Dios no iba a obrar. Porque aquel altar sería, como siempre será, la cruz en donde Dios iba a manifestar su gloria. El altar, tipo de la cruz. Ahora los versículos 33 y 37, la oración. Usted recuerda ahí, a la hora 36, noten. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ¿qué hora era? Era la hora del sacrificio, de acuerdo con las órdenes de Dios. Comparando, fue la hora del Calvario. Más tarde, la hora de la oración, la hora del altar, precisamente la hora que más tarde Cristo iba a morir. Oh, sí, el altar, la oración, sí, las dos. Y hermanos, los avivamientos que han surgido han comenzado cuando se restaura la cruz en el centro de la predicación y en la experiencia de la iglesia. Ya no filosofía, ya no libros, no, la Biblia no, aún más, la Biblia, pero el mensaje de la cruz y la oración, el holocausto y la oración. Leyendo un libro clásico sobre el avivamiento, mi maestro allá en la escuela, en el seminario, Andrés Blackwood, agregó unas notas. Él señaló ahí
a lo menos 5 condiciones para un avivamiento en la iglesia. Y no va a tomar tiempo porque no lo hay. Pero cada uno de ellos tiene que ver con esto, hermanos. El mensaje de la cruz. No solamente justificación, santificación, victoria y liberación. Para que la iglesia reviva el mensaje de la cruz. En las manos del Espíritu Santo hará que iglesia, una iglesia floreciente, animada, celosa. Nuestro mensaje para vivir la iglesia. Puede el hombre predicar muchos temas interesantes y está pasando hoy día. Vaya usted a una iglesia común y verá los temas que se tratan. En una iglesia yo supe que en la Navidad el pastor habló sobre Santa Claus. Día de Navidad. Hasta ese grado hemos llegado. ¿Dónde se oye el mensaje de la cruz? En todo su fulgor, con todos sus detalles, con el poder del Espíritu Santo. Ahí habrá avivamiento. Y este libro señala esas reglas, pero casi todas son la cruz, mensaje de la cruz y la oración. ¿Cuál fue lo que causó el avivamiento en Nueva Inglaterra en los días de Jonathan Edwards? Y dice que con aquel hombre hablaba el mensaje. Los hermanos de la iglesia, antes fría, agarraban las bancas y pedían perdón por sus pecados, mientras que el Espíritu Santo movía el corazón. No de forma loca. No lumbre extraña. No. El Espíritu de Dios. Hermanos, el avivamiento vendrá. Ojalá que venga pronto. Cuando la iglesia y los dirigentes de la iglesia comienzan a tomar en serio el mensaje de la cruz. Y bajo el poder del Espíritu Santo proclaman las virtudes de aquel. Los ha sacado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. El mensaje de la cruz, bañado en lágrimas, el que habla, y labios que gimen por el pueblo y hacen oración, vendrá el avivamiento. Hay que restaurar el altar, hermanos. Porque en muchas iglesias ya no hay, poco se habla. Elías restauró el altar que había sido derrumbado. Ahora noten, en cuarto lugar, versículo 38, ¿cuál es el autor del avivamiento? El Espíritu Santo. Los arreglos, el altar, la oración, Elías. Pero ¿cuál fue y siempre es el autor de un avivamiento? El Espíritu de Dios. Dice ahí el versículo 38, entonces, noten la palabra, ¿cuándo? La hora exacta, el Calvario, la oración que él hace para gloria de Dios. Entonces, dice ahí, vino el fuego de arriba, no de abajo, de arriba. Era fuego espiritual, no una imitación. No un movimiento loco de pura emoción, que en gran parte es humanismo. Vino el fuego de arriba. Se manifestó, ¿cómo? Tomando el holocausto, las piedras, el agua, total. El fuego de arriba. El fuego de arriba. Oh, hermanos, el Espíritu Santo, cual fuego espiritual, cuando se levanta la cruz, la oración, con manos consagradas, el Espíritu Santo vendrá. Ya está aquí entre nosotros. Va a derramarse. Será grande el resultado. ¿Ustedes recuerdan en Levítico 10? Los 2 hijos de Aarón, al preparar un sacrificio, se les ocurrió locamente usar fuego extraño. ¿Y qué pasó? La mano de Dios se murieron. Porque, hermanos, el avivamiento no viene por lumbre y fuego extraño. Hoy día temo que muchos pretenden experimentar un avivamiento, pero con fuego extraño. Y por eso hay movimientos que en vez de engrandecer la gloria de Dios, a veces
se presenta como un centro de locura, fuego extraño, ¿usted me entiende? Fuego del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en el corazón de los creyentes, sí, hermanos, va a consumir la leña y todo. Pero la pregunta que yo hago es esta. Como el Isaac, hablando con su papá, Abraham, papá, rumbo a morir. Aquí está la lumbre y aquí está la leña. ¿Dónde está el cordero? Dios va a proveer. Mi pregunta hoy día es esto. Hermano, tenemos la leña, tenemos el cordero, la cruz. ¿Dónde está el fuego? Porque las iglesias no se calientan con la manifestación del Espíritu Santo. No, asientos muy cómodos para dormir, sermones tan fríos y tan superficiales que ni un corazón conmueve. Falta el movimiento del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, hay movimientos hoy día de leña, no de fuego. Extraño, porque la iglesia ha tomado muy en poco el ministerio del Espíritu Santo sobre la base de la cruz. Hay más que decir, pero basta. Basta. La última cosa, rápidamente, el resultado del avivamiento. 39, 40 y 45. ¿Cuál fue? Cuando el fuego descendió, el avivamiento, manos del Espíritu de Dios, el fuego divino, consumió todo. ¿Qué resultado? El pueblo cayó de rodillas, el pueblo de Dios, humillado, confesando sus faltas y reconociendo que era Dios el único. Un avivamiento siempre levanta en alto al Señor. Aún más, dice ahí, destruyeron los ídolos, acabaron con los ídolos. Sí, ídolos, sí, paganismo, pero hoy día cuánto ídolo habita en mi corazón y el tuyo. Egoísmos, mundanalidad, etc. Hay que destruir, y el Espíritu de Dios lo va a hacer. El fuego de arriba, el fuego del Espíritu Santo aquí, no solamente convencerá a los hermanos para confesar y arreglar su vida, pero los ídolos, Romanos 6, se va a llevar a cabo. Y por fin, 45, una lluvia copiosa. Dice Dios, di al rey Acab que corra porque ahí viene. ¿Ustedes recuerdan la oración? La nube como de un puño más. Lluvias. Oh, hermanitos, pregunto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde se oye el mensaje de la cruz en su plenitud? Ahí se espera grandes resultados, un avivamiento. Hermanos, cuando Evan Robbins, otra vez, perdone, voy ya para terminar. Un muchacho que a veces, un joven, iba a una capilla a predicar. Los hermanos venían ahí y gente inconversa. Y ese hermano ni se levantaba para predicar. Ahí sentado orando. El Espíritu de Dios obró. Estando yo en Berlín, hablé con un hermano de Gales. Hermano, ¿hay todavía restos de aquel avivamiento? Oh, hermanito, ¿cómo que no? Sí. Cantinas se cerraron. El comercio se cerró. No hubo quien comprara durante esos días de avivamiento. Las cantinas, desde luego. Y las iglesias avivadas. Fuego. Celo, un movimiento que sacudió a toda Inglaterra para gloria del Señor. Oh, iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermanitos, ¿estás listo? Busca un hombre, una mujer, en cuyo corazón la cruz no solamente ha hecho impacto, pero ha quebrantado la vida para que se derrame esa vida en un servicio abnegado para la gloria del Señor. El avivamiento es para levantar en alto a Cristo Jesús, ningún hombre. ¿Por qué claudicar tanto tiempo? Con los ojos de Dios contempla el mundo buscando un hombre cuyo corazón es perfecto para con Él.
o México, o Perú, o Colombia, Ecuador, Panamá. ¿Qué están esperando? Ya perdieron esperanza en el hombre en muchas partes. Su política ya nos garantiza mucho. Es la hora. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos opiniones, el yo y el Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando el mundo perece por falta de una iglesia avivada, lleno del Espíritu Santo, capacitada, conmovida y movida por el poder de Dios. ¿Hasta cuándo? Y Dios buscando. ¡Qué cuadro! Quiere usar un vaso de barro. Quiere usar tu vida. Lo que quiere. Para iniciar de un hombre o mujer un despertamiento espiritual a las iglesias de todo el país. Un hombre, todo el país. ¡Qué tremenda potencialidad! Sí. El avivamiento es la respuesta, el remedio. Pero Dios busca un hombre y una mujer como Elías. ¿Serás tú? ¿Serás tú? Dios espera. ¿Le das lugar? Que Dios nos hable, nos quebrante y ponga en centro el mensaje de la cruz y la resurrección en todo su fulgor. Y verán que aquí en la escuela, con las iglesias, habrá un despertamiento tal que el Espíritu de Dios moviendo a través de los estudiantes y las iglesias, el mundo ha de ver todavía, quizá, un despertamiento en la iglesia que hará todo el país rendirse a los pies de Cristo. Hagamos patria a través de un avivamiento. De pie, hermanos, para terminar. Mi pregunta otra vez, perdón, hermanos, que yo insisto. Si los ojos de Jehová están buscando un vaso de barro para quebrantar, moldar a su modo, para no solamente llenar con la plenitud del Espíritu, para derramar bendiciones espirituales a los inconversos. En un sentido, el secreto es un hombre, una mujer, una iglesia. Dios nuestro, nada agregamos a la enseñanza de tu palabra, pero sí con intensidad de corazón pedimos que tú obres en estos días. Oh, la hora en el mundo es crítico, Señor. Los gobernantes no saben qué hacer con los problemas porque no tienen solución humana. Están buscando todos los recursos humanos y están fallando y la cosa se hace peor cada día. Allá en Medio Oriente, oh Dios, aquel terrenito donde tu hijo nació en un pesebre y donde fue crucificado, ¿cómo se encuentra? El remedio es el Evangelio, pero que viene de corazones ardientes con una pasión por Cristo Jesús. En otras partes lo mismo, Dios. Oh, no nos dejes en paz, Padre mío, hasta que digamos como Abraham: heme aquí, Señor, materia dispuesta. No nos dejes descansar, ni dormir, ni comer a gusto, ni estudiar a gusto aún. Si tú no has hablado al corazón para hacernos ver, quieres usarnos con tal que nos prestemos de lleno. Oh Dios, ayúdanos a tomar este paso. Te lo pedimos por amor de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido un programa producido por Video Esperanza, un ministerio del Seminario Bíblico Río Grande. Muchas gracias.